Bendiciones para todos los hermanos de este estudio bíblico Rema ASP. Es una bendición poder compartir nuevamente un tiempo de esta unidad, de este módulo acerca de lo que es el Nuevo Testamento. Qué bueno es, vamos a iniciar nuestra tercera semana en este estudio. Como les dije en un videito anterior, son muchos datos, muchos nombres, son muchas fechas. Por supuesto que no es imperativo ni memorizarlos, ni tener cada uno así como presente, sino que es para crear un contexto, para darnos cuenta que detrás de el Nuevo Testamento, de cada uno de sus evangelios, de sus cartas, de sus epístolas, hubo un contexto histórico, un contexto social, un contexto político, económico, que sí es muy importante para nosotros crear una cosmovisión, crear, un panorama completo de lo que fue el Nuevo Testamento. Ya vimos los imperios, que estuvieron y que influyeron en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Israel, de todo este territorio, que abarcaba desde la época de David un gran territorio allí, donde estaban las 12 tribus, donde luego se repartieron en Reino del Norte, Reino del Sur, donde, hasta la época precisamente de los profetas de Jeremías estaba unido, pero ya después llegó la invasión. Entonces vimos esos imperios, hemos visto lo que es la parte social, hemos visto ya, llegamos a esta parte de la invasión romana, la influencia de los romanos, la influencia de los griegos, y así vamos a continuar precisamente, se puede decir, sumergiéndonos dentro de todo lo que fue, esta cosmovisión de lo que se vivió en la época antes de Jesucristo y en la época de Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, que tiene que ver con la vida religiosa judía en el siglo I. Dentro de esto es importante anotar que la religión era una pieza fundamental, para que el pueblo permaneciese unido. Y precisamente esta unidad que vamos a ver, este módulo que vamos a ver, tiene como propósito analizar esa vida religiosa de los judíos. Vamos a ver el templo, la sinagoga, vamos a ver partidos políticos que surgen en esa época. Todo esto, repito, para una mayor comprensión de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a iniciar entonces con algo fundamental en lo que es la religión judía, y es que vamos a hablar del templo. Si hablamos del templo es como hablar de algo muy importante para los judíos, ya que la vida religiosa de un judío partía de las ceremonias religiosas que se celebraban en el templo y también en las sinagogas, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Importante estos datos del templo. El primer templo fue construido por Salomón. Tiene como fecha de construcción más o menos el año 1000 antes de Cristo. Para llevarlos un poquito a esa historia del Antiguo Testamento, todos yo creo que recordamos al rey David. El rey David, valiente, guerrero, tuvo varios hijos, muchos hijos, pero quedó uno de ellos heredero, Salomón. David recogió dinero, recogió de su propio tesoro
y, bueno, del pueblo todos los recursos necesarios para construir el templo, pero Dios a él no lo dejó construir al templo porque la escritura dice que él de todas maneras derramó mucha sangre. Entonces, Salomón, su hijo, vino a tomar ese papel de la construcción del templo en Jerusalén. Salomón, ¿quién era? Bueno, pues eso lo podemos ver muy bien por allá en el segundo libro de Samuel. Recibió sabiduría de parte de Dios, pero aparte de eso, muchas riquezas. Construyó el templo, pero bueno, también hubo un momento de su vida en el cual él se desenfocó, él torció su camino, puesto que empezó a crear muchas alianzas políticas con los reinos que estaban a su alrededor, y las alianzas se creaban en esa época a través de los matrimonios. Entonces, cuando él se empezó a casar con muchas mujeres, es más, la palabra del Señor habla de 700 y tantas mujeres que tuvo Salomón. Entonces, estas mujeres empezaron, bueno, a presionarlo para que también les hiciera a sus dioses de alguna manera, pues, sus templos, y se dejase llevar por muchas cosas que definitivamente, pues, hicieron que no fuese recordado como debería de ser recordado Salomón. Pero Salomón tuvo la bendición, el privilegio de construir el primer templo. Ese templo construido por Salomón fue destruido, fue destruido, y eso ya lo vimos, en el 587-586 antes de Cristo por Nabucodonosor. Acuérdese que recuerde que llegaron los babilonios, destruyeron el templo, llevaron cautivos, bueno, allí se fue Daniel, los amigos de Daniel, etcétera, llevaron cautivos. Luego, después de que el pueblo de Israel, esto también lo vimos ya, estuvo en Babilonia durante 70 años, vemos cómo llegaron otros reinos, llegaron los persas, bueno, llegó Darío, llegó Ciro, llegaron y permitieron que regresaran los judíos allá a Jerusalén. Zorobabel regresó como en el año 420, 415 antes de Cristo, y él empezó a reconstruir el templo, pero no tenía los recursos suficientes para reconstruirlo de las dimensiones y de los lujos que tenía el anterior templo. Recuerden que Salomón, imagínense, recuerden la reina de Saba, que la reina de Saba llegó y vio todos los lujos que había, todos los lujos que tenía Salomón, eran leones en oro, bueno, las escaleras, todo enchapado en oro, todo con piedras preciosas, pues resulta que todo eso ya se lo habían robado. Entonces Zorobabel regresó, empezó una reconstrucción del templo, pero pues sin los lujos ni las dimensiones del anterior. Luego, ese templo de Zorobabel, que reconstruyó más o menos Zorobabel, fue destruido en otras guerras que también vimos más o menos, la guerra de los Ptolomeos, de los Seleucidas, y bueno, y el ingreso de Roma también a todo lo que fue esa parte de Palestina, pues hizo que todo ese templo se siguiera deteriorando. Pero ¿qué ocurre? Recuerden que también vimos algo, vimos a Herodes el Grande. Herodes el Grande, después de que se crea una especie como sí, como de confabulación entre los judíos más ricos, más poderosos y Roma, pues Roma nombra como rey a Herodes el Grande. Como tal, hicieron como un contubernio allí para ellos, los ricos, los poderosos, esa casta que estaba muy por encima de las clases populares, poder dominar sobre Palestina, poder dominar sobre toda esta parte de Judea, de Samaria y Galilea. Entonces, Herodes el Grande, recuerden que una de las características de Herodes el Grande, ya lo vimos,
fue la construcción. Entonces, Herodes el Grande se da a la tarea de reconstruir nuevamente el templo. Inició por allá en el 20 antes de Cristo. Y bueno, sus hijos continuaron esta tarea, concluyen la reconstrucción de ese templo del 44 al 46 después de Cristo, pero ese templo reconstruido por Herodes el Grande fue destruido completamente en el 70 después de Cristo por un hombre, un rey llamado Tito. Entonces vemos que hubo construcción, destrucción, construcción, destrucción y así sucesivamente. En tiempos de Jesús, bueno, se practicaban todo lo que eran los ritos, las fiestas, bueno, todo eso dentro de este templo. Los judíos asistían a estas ceremonias y a estas fiestas y bueno, se presentaban como tal con mucha fe, porque realmente el templo para los judíos era algo pues muy grande, era algo realmente importante. Los sacrificios en el templo comenzaban alrededor de las 9 de la mañana. Para los sacerdotes empezaban a hacer la parte de los sacrificios y después de la 1 de la tarde el pueblo en general podía entrar. Habían 7 cultos diarios que se hacían allí en el templo. Los levitas cantaban, los trompetistas anunciaban la hora de iniciación de los sacrificios para el pueblo. Bueno, y también los trompetistas anunciaban cuándo se terminaba el culto. El templo constaba de varios edificios. Bueno, yo ahorita les voy a mandar una fotico. Les he dicho que les voy a mandar material, pero todas se las voy a mandar junticas. Pero hoy sí es importante enviarles la imagen del templo. Tenía varios edificios. Cada edificio tenía una forma rectangular. Cada edificio tenía 3 pisos. Bueno, pues realmente la arquitectura en esa época no es que fuera así como tan supremamente detallada. Realmente pues los recursos que ellos tenían no es que fueran excesivos y ellos por ser colonia de Roma pues tampoco es que tuvieran capacidad de tener muchos lujos dentro del templo. Entonces uno de los edificios tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En ese lugar, en los alrededores, vivía el sumo sacerdote y la corte de los sacerdotes principales, la corte de los sacerdotes principales. Bueno, de allí nos damos cuenta, bueno, detrás del templo había un estanque que surtía de agua para los edificios de los sacerdotes, tenían varias entradas. Las mujeres tenían un patio especial donde oían el ritual que hacían, pero pues no podían interferir mucho. Los hombres se podían acercar a un lado del altar para ofrecer el sacrificio, entregaban el animal a los sacerdotes que estaban oficiando en ese momento. Bueno, la explanada tenía más o menos unos 400 metros alrededor, se vendían mercancías. Recordamos las palabras de Jesús que dijo que es una cueva de ladrones. De todas maneras, ellos dentro de lo que es la parte del templo, realmente ellos habían perdido la fe con respecto al verdadero Dios. Por eso es que Isaías decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ellos, bueno, simplemente seguían una tradición, seguían la tradición como tal los fariseos, bueno, y todos los de la clase política y eclesial de esa época tenían muy bien como su fachada con respecto a mostrarle al pueblo que estaban siguiendo con la Torá, que estaban siguiendo con la ley,
Pero el mismo Jesús un día los confrontó y les dijo que ellos eran unos sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque pues ellos seguían rigurosamente las normas en el templo con respecto a los cultos, a los ritos, a las fiestas, pero definitivamente de Dios, de la misericordia, del amor de Dios, pues nunca se les había revelado. El sumo sacerdote era una especie como de director, administrador de todo lo que se movía en el templo. El sumo sacerdote por lo general no oficiaba los ritos, eso habían unos turnos de sacerdotes y bueno, tenían que pertenecer, recuerdan que eso venía desde la línea de Aarón, no cualquiera podía ser sacerdote, como quien dice, ves que mi hijo no tiene trabajo, conseguirle un puestico allí en el templo de sacerdote, no. Tenía que venir de la línea de Aarón, lo mismo que los levitas, tenía que venir de la familia de Leví, etcétera. Entonces, los que oficiaban los ritos era un calendario anual donde estaban incluidos todos los sacerdotes y les ponían, bueno, diferentes turnos. El sumo sacerdote también a veces dirigía el Sanedrín, que ahorita vamos a ver qué es el Sanedrín. La gente, uno habla del Sanedrín y bueno, ¿y eso qué será? También vemos que era el sumo sacerdote, era un hombre supremamente influyente ante el rey, siempre estaba al lado de él. De alguna manera, pues, entre los dos, como que hacían como allí ese consenso. ¿Para qué? Para que, para que Roma no fuera en ese momento, bueno, a destruirlos y ellos pudieran gozar de la posición económica, política y social que tenían hasta ese momento. Mejor dicho, el sumo sacerdote tenía más un puesto político que un puesto religioso, que un puesto de tipo religioso. Los sacerdotes de culto se dividían en 24 secciones, que eso es lo que yo les explico, que, o sea, tenía que estar cubierto completamente con toda esta casta sacerdotal. Uno de esos grupos sacerdotales, bueno, dentro de esos grupos sacerdotales tenemos a uno que recordamos muy bien, llamado Zacarías. Zacarías era esposo precisamente de Elizabeth, que fue la mamá. Zacarías y Elizabeth fueron la mamá y el papá de Juan el Bautista. A él le correspondió por el cronograma que llevaban de los sacerdotes, entrar al lugar santísimo y allí tuvo la visión del anunciamiento de su hijo, que bueno, que nos vamos a dar cuenta que él no creyó, quedó mudo porque no creyó, imagínense, o sea, era un sacerdote, estaba en el mismo lugar santísimo y se le apareció un ángel, dice, ok, pues le sacó muchas razones para no creer, quedó mudo. La vigilancia del templo estaba a cargo de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, bueno, estaban los cantores, los músicos, los servidores, guardianes, panaderos, saciadores, carniceros, bueno, todos ellos. En la parte administrativa, bueno, había otra cantidad de sacerdotes diferentes, había una tesorería central, ellos recibían los diezmos, las ofrendas, las primicias. Bueno, había toda una sección administrativa y financiera dentro del templo. Vayan preparando preguntas acerca del templo para que lo podamos hacer, para que nos las puedan decir en la sección, bueno, que tendremos de conexión. Entonces, esto es a grandes rasgos el templo. Si tú googleas el templo de Jerusalén, te van a salir 1000 cosas. ¿Por qué 1000 cosas? Porque es lo más famoso, porque es increíble toda la historia, bueno, todas las situaciones que ha vivido el templo de Jerusalén. Entonces, si quieres profundizar,
lo puedes hacer. Tienes que tener mucho cuidado las fuentes que tomas con respecto a lo que buscas de la Biblia. Y quiero hacer un pequeño paréntesis precisamente para eso. Porque resulta que hay personas con el excusa de decir es que yo quiero profundizar más en la palabra, lo que hacen es, bueno, lo que se les viene a la cabeza, lo googlean, lo empiezan a buscar en internet y de allí les sale una cantidad de información. Tú no sabes. Esa información, bueno, es de sana doctrina, no es de sana doctrina, fue un loco que escribió allí lo que bien le pareció. Entonces, tener cuidado con las fuentes que tú buscas, que tú usas, tener cuidado con esas fuentes en el momento de buscar información, sobre todo acerca de la palabra, porque te van a decir un montón, infinidad de cosas. Bueno, entonces, eso fue la parte del templo. Ahora vamos a ver lo que es la parte de la sinagoga. Bueno, en el Salmo 74:8, se presenta una posible mención de la sinagoga, suponiendo que este salmo fue escrito un poco después de lo que fue, bueno, la creación de las sinagogas, porque todos sabemos que las sinagogas comenzaron en Babilonia. Eso ya lo habíamos dicho durante el tiempo del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Entonces el pueblo, de alguna manera, con la necesidad de congregarse, con la necesidad de buscar de Dios, de escuchar de Dios, de orar y de clamar, pues se modificó el concepto del templo por el de sinagoga. La sinagoga estaba conformada de la siguiente manera, oído. La casa era una casa, podía ser un local, etcétera, que no fuera muy grande, pero que fuera un lugar muy asequible y muy visible para todo el pueblo. El salón poseía 2 hileras de bancas. Yo estuve en una réplica de una sinagoga en Nazaret, porque en Nazaret, bueno, es una ciudad moderna, es más, en este momento Nazaret tiene más parte musulmana que judía o cristiana, pero bueno, cuando los judíos buscan plática la encuentran. Entonces los judíos hicieron una réplica de la Nazaret de la época del primer siglo. Nosotros estuvimos en esa aldea de esa Nazaret, de esa réplica de Nazaret, y allí, pues una réplica a escala natural, no había una sinagoga. Entonces entramos a esa sinagoga. En la sinagoga que entramos, lo que nos explicaba el guía, bueno, era que la parte de adelante de las bancas eran para los hombres y las mujeres tenían que escuchar bien en la parte de atrás. Entonces, las mujeres solamente podían escuchar lo que los hombres decían, no podían participar, y los únicos que podían participar eran varones mayores de 12 años. En la parte de adelante, bueno, había como por decir un púlpito pequeñito, una tarima con un púlpito pequeñito, tenían un armario, allí guardaban los rollos de la ley. Bueno, pues sacaban allí, ponían encima del atril. Por eso es que dice la palabra del Señor en Lucas, y abriendo el rollo encontró el lugar donde Isaías decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, una historia muy linda de Lucas. Había otro lugar donde se podían sentar invitados, visitantes, y bueno, como que se turnaban, y por eso es que Jesús le correspondió en ese momento leer las escrituras, se turnaban en la lectura. Una sinagoga se podía componer más o menos de 10 familias en adelante, y estas familias debían, la obligación de ellos era sostener al rabino.
¿Por qué debían sostener al rabino? Porque se supone que el rabino bueno, como en su papel espiritual, en su función espiritual, lo que se dedicaba era a eso, a leer las escrituras, a interpretar las escrituras, vivía en función de qué? De la obra de Dios. Entonces, pues el rabino era mantenido por esas familias, de la sinagoga. Si esas familias no podían sostener económicamente al rabino, entonces pues tenían que nombrar a un diácono o a un servidor en las reuniones de la semana. Eso tiene mucho que ver con lo que pasa ahora con las iglesias. En el caso nuestro, nosotros como Iglesia del Troncal, nosotros, bueno, ayudamos a sostener todavía iglesias. ¿Por qué? Porque son iglesias que no se pueden sostener solas. En esa época, pues como que no había nadie que les ayudara a sostener, entonces si entre las familias no podían sostener al rabino, pues no podían tener rabino, no podían tener pastor, sino que un siervo lo que hacía era como ese papel, pero pues no era tan determinante esa parte espiritual, porque el rabino como tal pues tenía toda una línea de conocimiento que había aprendido. Como tal, pues dentro de las funciones del rabino estaba mantener el edificio en buen estado, manejar el orden del culto, bueno, tener todo organizado. Hay algo que me llamó particularmente la atención, y es que en esta parte de las sinagogas, ustedes saben que el sábado empieza los viernes a las 6 de la tarde y termina los sábados a las 6 de la tarde. Entonces, los viernes en la tarde, uno de los siervos de la sinagoga tocaba la trompeta indicando que se tenían que preparar para el día de reposo y de esa manera para asistir así a la sinagoga. Voy a leer rápidamente la orden del culto, como lo hacían ellos. Bueno, se invitaba a la gente que estaba allí a orar, se repetía algo llamado el Shema, que es Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 y 5. La oración se hacía con manos levantadas, luego venía la lectura de las escrituras, que era parte de la ley, parte de los profetas. Esto lo leían de seguido, o sea, no es que se inventara el que iba a leer la palabra, hoy que leo, no, sino que iba seguido. Por eso es que es increíble que cuando Jesús abrió las escrituras, justo se encontró con, habiendo abierto el libro en Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para... Entonces, no era que ellos escogieran qué iban a leer, sino que todo lo que era la parte de la ley, todo lo que era la parte de los profetas, lo leían bajo un corrido, ¿cómo les explico? Era un corrido, o sea, no se podían saltar. Eso demoraba más o menos de 3 a 5 años esa lectura, y luego volvían a empezar. Bueno, se leía algunas partes en idioma arameo, pero Jesús leyó en griego. Jesús leyó en griego allí, bueno, cuando estuvo en la sinagoga de Cafarnaúm. Luego venía el comentario, algunos hombres opinaban, sobre todo pues hombres muy prestantes, el rabino, etcétera. Se presentaban algunas discusiones acerca de la ley, todos tenían derecho, pero pues no estaban obligados a que opinaran. Se concluía con una oración de bendición y bueno, y un amén final. Así como a manera general y a manera de conclusión con respecto a la sinagoga, bueno, la sinagoga era un sitio
para orar, para estudiar la ley, para conversar. Hay veces muchos asuntos como nacionales que tenían que darse. ¿Qué se estudiaba allí? Repito, la Torá, que eran los primeros, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Fueron escritos por Moisés, recuerden, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Pero también leían, los profetas. Funcionarios de la sinagoga, estaba el rabino, ya les hablé, estaba el matarife, sacrificaba los animales, estaba el cantor, estaba el circuncidante, que era el que circuncidaba a los niños, estaba el sofeir, que era el que escribía la Torá, el tesorero, el que administraba lo que era la parte, de los recursos económicos que llegaban, y estaba, un papel que nosotros conocemos muy bien en la iglesia, que es el asmas o alguacil, que era un tipo de ujier. Tipo de ujier me causó risa, porque imagínense en este momento que esto pase. Este tipo de ujier tenía una función muy específica también, y que ellos llamaban a los judíos al culto en la sinagoga pasando con un martillo, dándole a las puertas de la gente y gritando: a la sinagoga levantaos. O sea, iban los sugieres con un martillo dándole golpes a las puertas. ¿Para qué? Para que la gente se levantara y no se hiciera así como que se me olvidó, como que no. Sí o sí tenían que ir, era de carácter, oído, era de carácter obligatorio asistir a la sinagoga. Esto no tenía forma de que la gente se pudiese excusar. Rápidamente voy a ver, ya me pasé los 30 minutos, pero rápidamente voy a ver el Sanedrín, porque este es un paquete completo: templo, sinagoga y Sanedrín. Bueno, el Sanedrín, viene de una palabra en griego, que la palabra en griego es sinedrion, que hace referencia al tribunal judío para juzgar casos entre ellos. Yo creo que nadie se nos va a olvidar el Sanedrín con Jesús, con el caso de Jesús, del juicio injusto que le hicieron a Jesús. Fue precisamente el Sanedrín. Recuerden, el templo era para las celebraciones grandes, estaba ubicado en un solo lugar. Las sinagogas podían estar en diferentes ciudades, fueron creadas en la época del exilio, y el Sanedrín ya era un tribunal judío para juzgar los casos que eran entre los judíos. El Nuevo Testamento hace muchas referencias acerca de este Sanedrín, y les voy a dejar una tareita. Voy a dejarles una tareita para cuando tengamos nuestra tiempo en vivo de conexión, que me busquen versículos. Aquí yo tengo 2, 4, 6, 7, tengo 11 versículos que hablan acerca del Sanedrín. Voy a estar preguntando, a ver, fulanita de tal, denme uno de los versículos del Sanedrín. Bueno, la historia del Sanedrín. La historia, muchos historiadores dicen que se remonta como por allá desde la época de Moisés, cuando lo tenían alto del piso todo el mundo con sus quejas, pidiéndole consejo, en los pleitos, que mire, que me quitó, que me robó, que me miró feo. Que recuérdense que el suegro de Moisés, Jetro, le dijo: no, mijito, usted se va a acabar la vida con toda esta gente encima de usted, poniéndole quejas y usted resolviendo situaciones todo el día. Usted se va, mejor dicho, usted se va a morir aquí recibiendo a toda esta gente. Pues resulta, eso usted lo puede encontrar en Números,
capítulo número 11, del versículo 16 al 24. Entonces se dice que desde esa época, cuando Moisés encargó a 70 ancianos para que le ayudaran, por consejo de su suegro, ya iba a decir Petro, me disculpa, Jetro, ay, no puedo borrar esa parte porque ha seguido, pero bueno, qué pena. Jetro, de allí se cree que cuando ellos regresaron, en la época que regresaron a Jerusalén con Esdras de alguna manera reorganizó, dijo, no, aquí tenemos que tener a alguien que juzgue las causas, que juzgue las situaciones, los pleitos, y reorganizó esta parte. Entonces, vemos cómo los griegos, bueno, tenían su tribunal. Ustedes saben que los griegos fueron demasiadamente organizados con esto de lo que fue la parte de las leyes, de la democracia. Bueno, ellos tuvieron allí toda una estructura organizacional en lo que fue su parte social, en lo que fue su parte política y legislativa. Entonces, de alguna manera, pues nos damos cuenta que eso llegó allí hasta la época de Jesús. Estos tribunales estuvieron por toda Judea, no había un solo Sanedrín, habían varios. Si los pueblos no eran muy grandes, como que se tomaban 7 ciudades y se reunían para hacer un solo Sanedrín. Ya en el año 70, cuando vuelve una nueva invasión, cuando es destruido el templo, ya se acaba el Sanedrín y empieza un nuevo tribunal de justicia. Bueno, ¿quiénes formaban el Sanedrín? Importante esto. La aristocracia sacerdotal. Bueno, el pastor nos está hablando acerca de las clases sociales, bueno, todo eso, imagínense, o sea, en el Sanedrín esa era la crema innata de lo que era esa parte sacerdotal, los saduceos, los escribas, las familias prominentes de la ciudad eran nominadas al Sanedrín. De alguna manera eran como un foco de corrupción, como que entre ellos se blindaban, se puede decir, judicialmente, hacían leyes que les beneficiaran a ellos no les importaba ni 5 la clase obrera, no les importaban los esclavos, no les importaban que ellos estuvieran bajo el dominio de Roma, a ellos no les importaba nada, a ellos les importaba era que ellos tuvieran más plata, que tuvieran más poder, etcétera. Entonces, entre ellos mismos se blindaban con leyes que les beneficiasen a ellos, y eso era lo que formaba precisamente el Sanedrín. Aristocracia sacerdotal, los escribas, los saduceos y las familias más ricas. ¿Cómo operaba el Sanedrín? Bueno, ellos tenían injerencia en lo que es la parte civil. La parte civil, bueno, nosotros tenemos, yo no sé mucho de esto, yo voy a tratar de explicarles un poquito. En lo que son los pleitos frente a un juicio, hay una parte civil y hay una parte penal. La parte civil incluye todo lo que, bueno, tiene que ver con casos donde las leyes, bueno, juzgan que se puede hacer un manejo, bueno, desde el punto de vista de papeleos, de multas, de otra cantidad de cosas. Pero la parte penal, la parte de la criminalidad, pues ya era otra cosa. Entonces, el Sanedrín trataba la parte civil, la parte penal, la parte de la criminalidad, y el proceso que ellos llevaban, lo primero era el arresto del infractor. Bueno, eso lo sabemos muy bien, cómo arrestaron a Jesús, pero los juicios que ameritaban muerte eran remitidos al procurador romano de turno, que allí es donde aparece Pilatos. ¿Se acuerdan de Pilatos? En el caso de Esteban, alguien va a decir, bueno, Esteban fue apedreado, fue linchado. ¿Quién juzgó a Esteban? Nadie. ¿Por qué? Porque, bueno,
muchas veces se formaban turbas con complicidad, oído, con complicidad de oficiales romanos, con complicidad de mismas personas del Sanedrín, como para no ellos empapelarse mucho con esta gente que les era muy molesta. Entonces levantaban una turba y ellos los ajusticiaban, los apedreaban. Entonces eso fue lo que pasó con Esteban, que Esteban se puso a predicar muy bonito, lleno del Espíritu Santo, pero eso hizo que se enardecieran los ánimos de todo ese pueblo que estaba allí y que, bueno, que lo apedrearon y lo mataron. El Sanedrín, toda esta gente tenía varias reuniones, se realizaban el segundo, quinto día de la semana. Bueno, toda la historia se hacían en un semicírculo, se sentaban en el piso, los que dirigían se sentaban al frente. En el momento de votar, bueno, el secretario contaba los votos, se ponían de pie, bueno, llevaban al prisionero, etcétera. O sea, más o menos como usted se lo puede imaginar, como cualquier juicio. En el proceso de Jesús hay algo. Es que él no se podía juzgar de noche, porque no se podía celebrar juicio durante la noche, pero a él lo acusaron de algo que según ellos ameritaba la muerte. Entonces, en ese caso, por eso es que hicieron todo ese revuelo, también lo hicieron de noche para no alborotar también a la gente que estaba a favor de Jesús, y por eso es que primero hicieron como una especie de que el mismo Pedro se atemorizó, negó a Jesús 3 veces, porque de alguna manera pues le dieron a entender a la gente que los que estaban con Jesús, bueno, también iban a correr la misma suerte, el mismo destino. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí tenemos hablando acerca de lo que es, bueno, toda esta parte de religiosa, de todo lo que es esta parte religiosa, la vida religiosa judía en el siglo I, que vimos templo, sinagoga y Sanedrín. Entonces, ahí está, para que le oremos al Señor, para que nos siga dando sabiduría. Repito, todo esto que estamos estudiando, claro que sí, nos ayuda en el conocimiento, y el conocimiento es importante, pero recuerden que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso es importante entender de que cualquier conocimiento que tú recibas, que tú busques, no me voy a buscar la Biblia tal, el libro tal, el comentario tal, porque eso sí, ya con eso yo tengo. No, la parte espiritual dentro de la vida de nosotros como servidores es determinante. Nada nos ganamos con saber fechas, nombres y todos estos datos que les estamos dando, si realmente nuestra propia vida interior, bueno, no está en paz, no está en gozo y no está en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Les amo en Cristo Jesús, que el Señor les bendiga.